que tienen, es una serie de imágenes, dice Lacan, que tienen nombre. La realidad es imaginario simbólica. Hasta aquí estamos en el discurso de Roma, en la instancia de la letra, etc. El primer Lacan, y estamos todos maravillados con este descubrimiento, pero ya desde la conferencia de 1953, Lacan decía, pero hay otra cosa, ¿eh? Que se llama el real, del cual prácticamente no dice nada los primeros seminarios. Lo va a dejar ahí, señalado desde el principio, pero como que nada más colgadito por ahí. Ajá. Diciendo precisamente que el real es lo imposible, que el real no se puede tocar, el real eh, va más allá, pero no lo define, Mato lo define de manera negativa, dice que es el real, es lo que no es ni imaginario ni simbólico, es decir, aquello que sale de la realidad, de esa realidad imaginaria y simbólica en la cual vivimos los humanos y nos hacen vivir en un mundo de palabras. ¿Quién soy yo? Me preguntan. Yo soy Luis Tamayo. Ajá. Y me defino por dos palabras. Fíjense qué chistoso. O tres, si pongo el apellido materno. Soy Luis Tamayo Pérez. Ajá. Entonces, ya, esas palabras hacen escuchar a alguien que es alguien de habla hispana, ajá, que el nombre al menos parece masculino, etcétera. Es Tamayo, ¿de dónde hay Tamayos? Ajá. O sea, hace implica incluso situación de algo en el plano geográfico. Entonces, eh, y este Luis Tamayo además se suma de otros significantes que estudió filosofía y entonces tiene un titulito que junta el nombre con otro nombrecito, doctor en filosofía, ¿ah? Y que estuvo estudiando en la Escuela Canadiense de Psicanálisis. O sea, juntamos el nombrecito y le vamos poniendo otros nombrecitos para vivir en esa realidad imaginario simbólica donde uno se desempeña. Pero nunca olvidemos que desde el principio Lacan había hablado de un real, ¿ah? Y que define un momento dado así, solamente así. El real es aquello que no es ni imaginario ni simbólico. Ok, la siguiente, por favor. Y después, aquí viene una cuestión que señala muy bien Dufour, que es diferenciar el feminismo del neofeminismo. El feminismo, dices, el primer feminismo, aquel de la lucha por el sufragio, de la lucha por la igualdad, de que no se vale que ese, porque nada más usa pantalones y dice que es machito, pues ya le paguen más por el mismo trabajo. O sea, no se vale. Esas cosas son incorrectas. Aquí tenemos todo el trabajo de las primeras sufragistas austríacas, la misma Simone de Beauvoir, cuyo texto les pongo aquí, que fue un verdadero hito en la lucha feminista y hizo darse cuenta que había algo que había que corregir. Ajá. Eso está muy bien. Un derivado de ese tipo de pensamiento es esto que les pongo acá, desde que el 11 de octubre del año antepasado se prohibieron en México por el Senado las terapias de reorientación sexual. Eso es un gran logro, es muy, muy importante. El neofeminismo no es exactamente el feminismo. El neofeminismo, tal como dice en general la tradición, aunque aquí hay varios puntos de vista, me estoy basando fundamentalmente en el que nos plantea Dani Robert Dufour en su libro El fenómeno trans. El neofeminismo ya no lucha por la diferencia, por la igualdad, sino lucha por la diferencia. Y donde hay que, dice Judith Butler, Lucy de Garay, etcétera, dice, hay que dejar atrás toda esta cultura masculina, ¿ah? Todo ese patriarcado, todo ese lenguaje masculino, toda esa ciencia masculina. Y desde el punto del neofeminismo, el sexo es el género. Esto, fíjense cómo deriva de esto que les decía de Ander Green, deriva de esto de decir Lacan, somos lenguaje,
Pues el género y el sexo pues, es lo mismo. Y no exacto, pero bueno, hasta aquí estamos en cómo va el pensamiento. La siguiente, por favor. ¿Se deja? No se deja. Ahí está. En los orígenes del feminismo tenemos a una discípulo de Lacan, una discípulo crítica, ¿sí? Que es Luz Irigaray. Luz Irigaray va a hablar del feminismo de la diferencia y dice lo que decía yo hace un momento en su texto este sexo que no es uno, dice en este texto que es necesario romper con el pensamiento occidental moderno, masculino, falocéntrico, patriarcal y dominante. Hay que dejar atrás la ciencia masculina, esto es textual. Y entonces dice Lucy de Garay, el olvido del ser, desde el cual hablaba la filosofía, en particular Heidegger, es el olvido de la diferencia sexual. Yo no sé si ya lo conté la vez pasada, pero yo tuve una maestra que se llamaba Graciela Hierro, la fundadora en la UNAM del programa Universitario de Estudios de Género, del PUE, la cual era precisamente totalmente seguidora de Lucy de Garay, y decía eso, que yo me acuerdo muy bien de una discusión donde se peleaba con mi maestro, con el doctor Ricardo Guerra y con el doctor Luis Villoro y otros, diciéndoles que cómo era posible que Martin Heidegger, siendo tan buen filósofo como era, no se hubiera dado cuenta que había un ser femenino, que había un Dasein femenino y que eso es diferente. Hay una sexualidad femenina autónoma, ¿sí? Se dan cuenta, ya no es el feminismo que luchaba por la igualdad. Ahora en el neofeminismo se busca la diferencia. La siguiente, por favor. Estamos en sesión. Hoy en sesión. La siguiente, por favor. Ujú. Es una diferencia muy importante. Ahora, aquí hay que sumar a otro pensador, que es Michel Foucault. Si ustedes revisan la historia de la sexualidad de Foucault, que nos acaban de regalar el volumen 4, que es una conformación de textos publicados, que se publicó póstumamente, por supuesto. Eh, la historia de la sexualidad es un texto muy interesante, fundamentalmente estoico, si me permiten decirlo, por las referencias a las cuales hace mención. Muy erudito, un texto extraordinario de una inteligencia y de una calidad eh, excepcional, y donde dice que la historia de la sexualidad es la búsqueda del privilegiautu, es decir, del cuidado de sí, de aplicarse a uno mismo, eh, transformarse. Sí, yo lo dije hace un momento, de manera estoica, es consciente. Foucault era un filósofo, no era un psicoanalista. Foucault buscaba lo que buscaban los estoicos, es un control a ti mismo, domínate, hazte un mejor sí mismo. La siguiente, por favor. Y un elemento clave es que va a criticar a la sexualidad dominante, patriarcal, también la llama Foucault, como naturalizada. Y dice, hay que romper con eso, hay que hacer de la vida una obra de arte. Aquí estoy refiriéndome al texto sobre las tecnologías del yo, pero también se lo encuentra en el volumen 3 de la historia de la sexualidad. De lo que se trata en la vida es de hacer de la vida, hacer de la vida de propia una obra de arte. Y se convierte en una estética de la existencia. Eh, Dejar atrás los constreñimientos del Estado, estoy siendo textual del texto, las tecnologías del yo, y dice Foucault, debemos dejar atrás estas naturalizaciones que hacen todo natural, ajá, y luchar contra eso, oponernos a esas imposiciones sociales. La siguiente. Bueno, esto es en el discurso, porque Foucault aparece como un gran luchador, como alguien que hace que la humanidad
sea a sí misma y etcétera, cuando en realidad, pues esto lo sabemos hasta que Guy Sorman, perdón, publique este librito en 2021, aunque yo lo había dicho antes, ¿eh? Esto salió hace como 10 años, que es que Sorman, que era amigo de Foucault en los años 60, pues dice, pues Foucault habrá hablado mucho de dejar de aceptar el dominio del otro, pero era un dominador. Ajá. Él se abusaba de niños chiquillos, de niños entre 8, 9 y 10 años, cuando vivíamos en Túnez, y eso no era cualquier cosa. Y cito, dice, esas son cosas perfectamente innobles, lo que hacía con los jóvenes niños. La cuestión del consentimiento no se planteaba incluso. Ellos no eran blancos, ellos no eran franceses. Son cosas de una bajeza moral extrema. Y lo llama Guy Sorman, lo llama colonialismo blanco. O sea, lo que hacía Foucault con esos niños era colonialismo blanco. Me va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esta cosa de la vida de Foucault? Tiene que ver porque la moral estoica que plantea en la historia de la sexualidad es una formación sustitutiva. Ahorita se va a entender esto. La siguiente, por favor. Alush se fascina con la obra de Foucault, eso lo sabemos bien, por ahí de los años 90, algunos lo recordarán, esa ocasión yo estaba presente, cuando llega Alush y en un seminario dice, como un gran descubrimiento de él, el psicoanálisis será Foucaultiano o no será. Yo que ya había estudiado Foucault, que me hice un doctorado en filosofía, ya lo dije, había estudiado con el doctor Oscar Martiarena, con el doctor Isidro Morales, ambos discípulos directos de Foucault, en vida, que él muere en el 83. Yo dije, pero ¿por qué dices tú, el querido doctor Alush, que yo respeto tanto y admiro tanto? ¿Por qué dice eso? Nos puso a leer sus libros sobre psicoanálisis de la ontología del pasaje. Y de todas maneras, o sea, obviamente yo respetaba a Alush y no iba a ponerme decir, "Usted está mal de la cabeza", pero algo no me sonaba. Ujú. Esto abrió las puertas y de hecho mucho tiempo en la Escuela Académica de Psicanálisis se estuvo trabajando muy fuertemente sobre los gay and lesbian stories. Y esto no era solamente de la Escuela Académica, era de muchas otras escuelas en Francia. E incluso la escuela de la causa freudiana, la de Jacques Alain Miller. Y esto, la siguiente por favor, abre las puertas a una intervención de Paul Beatrice Preciado. ¿Quién es Paul Beatrice Preciado? Bueno, es el autor de este libro, que se llama Manifiesto Contrasexual, en la edición de Anagrama, donde Paul Beatriz Preciado dice, la contrasexualidad no es la creación de una nueva naturaleza, sino el fin de la naturaleza. El fin de la naturaleza como orden que legitima la sujeción de unos cuerpos a otros. Ajá. Se está luchando por evitar la dominación, la sujeción de un cuerpo a otro. Y para evitar eso hay que luchar contra la naturaleza. Tiene que ser el fin de la naturaleza. Y indica directamente que estas ideas le vienen de Foucault. Y dice cosas como estas. Dice, la transexualidad afirma que en el principio era el dildo, este pene de plástico. El dildo antecede al pene. ¿Qué está diciendo con esto Paul Beatriz Preciado? Está diciendo esto que encontramos, del cual también en Judith Butler está diciendo, el sexo es el género. El sexo es una construcción social. El dildo, este constructo, este artefacto, antecede al pene. Y muchos analistas van a caer en este juego. La siguiente, por favor. Se presenta Paul Beatriz Preciado en las 49 jornadas de la Escuela de la Causa Freudiana. Y entonces, del 16 al 17 de noviembre del año 2019, en esa ocasión, eran como 3.000 analistas, ¿eh? Se dividen en tres partes. Los que estaban con Paul Beatriz Preciado, los que no estaban con ninguno,
y los que estaban en contra de Paul Beatriz Preciado. Entre los más entusiastas pro Paul Beatriz Preciado estaba Fabrice Boulay y también Mari Paz Rodríguez, a la cual cito textual de las actas del coloquio 49. Dice Mari Paz Rodríguez, dice, los psicoanalistas se han dejado guiar por la última enseñanza, que se han dejado guiar por la última enseñanza de Lacan, que se interesa por la manera mediante la cual cada uno construye, bricole, cada uno construye su existencia. ¿Mm? Los psicoanalistas se han dejado guiar por la última enseñanza de Lacan, el cual se interesa por la manera en la cual cada uno construye su existencia. Es necesario ahí concebir al transexualismo como un modo de autorizarse, en tanto que el ser sexuado que no acepta su pequeña diferencia, es decir, haber nacido hombre o mujer, impuesta por el, no sé, no me acuerdo, no veo la palabrita que está ahí, pero voy a ser Discurso común, creo, dice. por el discurso común, sí, exacto. Entonces, dice, eh, construirse implica dejar atrás esta pequeña diferencia que es haber sido nacido hombre o nacido mujer, ¿no? Construirse a sí mismo. Un buen psicoanalista lacaniano tiene que dejar atrás esa pequeña diferencia y no aceptarla, ¿no? Porque es una diferencia impuesta por el discurso común. Esto es Mari Paz Rodríguez elogiando el discurso de Paul Beatriz Preciado y diciendo también que casi, y estoy citando casi textual, dice, es que hablaba Paul Beatriz Preciado y yo sentía que estaba oyendo a Lacan. Es muy fuerte esto. La siguiente, por favor. Bueno, hay otra fuente acá, además de Foucault. Bueno, Foucault es la fuente de hasta arriba, pero tenemos también a Judith Butler, a quien me refiero a uno de los textos más antiguos, quizás al que fue más importante. Hay otros, pero ese es el primero, donde es muy clara Judith Butler. Judith Butler no es cualquiera. Judith Butler es una filósofo de primera. Uh-huh. Y entonces se pone a estudiar el tema. Y en el libro El género en disputa, dice, hay que luchar contra la teoría esencialista. Esto no suena directamente a Foucault. ¿Qué es la teoría esencialista? Es la sexualidad normativa, esta de hombre y mujer. Uh-huh. Esa que sostiene que la identidad sexual es natural. Y Butler sostiene, siguiendo a Foucault, que el sexo entre los humanos es meramente discursivo. El sexo es el género, estoy citando textual, es performatividad, es una constructo. ¿No? Si hay que desnaturalizar el sexo, todo es constructo social. Ajá. Y entonces dice, hay que dejar atrás el binarismo de sexo de hombre-mujer. Hay mucha anomalía. ¿Mm? Hay mucho anómalo. Dejemos fuera eso de que hombre y mujer. Aquí me va a decir, pues eso es freudiano, ¿no? Pues sí, si se acuerdan de los tres ensayos de una teoría sexual, Freud dice hay muchos sexos, ¿no? Porque está el hombre, está el heterosexual, está el homosexual, está el sadomasoquista, está el voyeur exhibicionista. Hay formas de obtener el orgasmo, obtener el placer sexual, que no van por el pene o la vagina. Eso es cierto. Eh, pero Freud dice que entonces ya no hablemos de hombre y mujer. No, no dice eso Freud. ¿No? Jodie Butler sí, ella sí dice eso. Sí dice, el sexo es el género. A ver, ¿cuál es la diferencia? El género, cualquiera que haya estudiado un poquito de lingüística sabe que el género es de las palabras. Uh-huh. El sexo es a veces de las plantas, tenemos plantas que son sexuadas, hay plantas que no, hay plantas que son por partenogénesis, por ejemplo, hay plantas que son hermafroditas, y hay casi todos los mamíferos son sexuados. Uh-huh. Y entonces hay macho y hembra. Y para poder tener descendencia se tiene que juntar el macho y hembra y son divididos anterior todavía.
en macho y hembra. Ujú. El final del texto de Judith Butler tiene todo un comentario de Mónica Wittig, ajá, donde esta señora dice que el género se naturaliza por las normas gramaticales. Es ahí donde comienza el asunto de dejem, está en las palabras, hasta en las palabras está la dominación patriarcal. Tenemos que acabar con ese lenguaje patriarcal. Esto viene de este texto de Judith Butler y del comentario a Mónica Wittig. Entonces, el patriarcado se manifiesta en las palabras y tenemos que cuestionarlo, tenemos que romper eso. La siguiente, por favor. Ahora sí. Bueno, hay un interesante discípulo de Mónica, de Mónica Wittig también y de Judith Butler, que es el doctor John Mooney. Ese señor era un canadiense, este, que va a decir, pero era un médico, que va a decir, la tesis de él es, la crianza invalida la biología. Se hizo muy famoso porque, y aquí les cuento la anécdota, había dos niños, eran Bruce y Brian, el apellido era Reimer. Bruce y Brian Reimer. Entonces, siendo bebés, tenían esta cosa que a veces le pasa a los niñitos y es que el penecito está muy cerrado el prepucio y entonces no puede salir el penecito. Cuando se quiere bañar al bebé, pues no se le puede limpiar el penecito porque está pues no puede salir del prepucio el, el glande y entonces pues los médicos se dan cuenta que ese niño se podía tener una infección y entonces lo llevan al doctor y el doctor les dice, no se preocupen, vamos a hacerle la circuncisión. Pero el doctor era tan burro que aplicó un cauterio. Y el pene era tan chiquito, pues era un bebé, eran bebés de meses. Pues a uno de ellos pues, le quemó el penecito. Y al otro sí, ya mejor lo hizo con bisturí y ya no lo quemó. Pero a uno lo castró, o sea, le quemó el pene. Y entonces, pues los padres, no puede ser, ¿qué hacemos? Y entonces les dice, pues mira, dice el doctor que cometió el error, pues vean al doctor Moon y quizás se les pueda ayudar. Entonces van a verlo y él les dice, pues claro, no hay problema, hombre, la crianza invalida la biología. Lo único que tenemos que hacer es criar al niño como niña. Ujú. Dice, vamos a cambiarle el sexo, miren, no se preocupen. Tráiganmelo, y aquí con otro amigo, usamos cirujanos plásticos, quién sabe qué, vamos a hacer una vaginita a este niño y le quitamos ya esos testículos y ese pene que ya no sirve para nada y le ponemos su vaginita y lo vamos a vestir de niña, ni se va a dar cuenta, ni su hermanito se va a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta. Él es una niña, ¿no? Y la llaman Brenda, se convierta en Brenda Reimer. Y pues, comienzan las cosas bien, todo muy bien, la infancia todo muy bien, y llega la adolescencia. Y en la adolescencia algo no marchaba. Y este niño no se siente bien. Algo pasa. Eh, Comienza a deprimirse terriblemente, no se siente bien. Y, y los padres terminan diciendo la verdad. Tú, la verdad, naciste como niño, pero pues te pasó esto y tuvimos que hacer esto. Y te cuenta toda la historia. Y entonces el niño dice, pues ni modo, así es la vida, pero yo quiero volver a ser niño. Quiero que me vistan, no quiero vestirme otra vez de hombre, quiero creer el nombre de hombre, etc. Se llama a partir de ahí David Reimer. Eh, Durante todos los años en los cuales estaba de niño y no tenía ningún problema, el doctor Mooney publicó varios artículos diciendo de su éxito terapéutico. Y es lo con lo que uno se queda. Uno se queda con eso, qué bien, qué maravilla. El sí, claro, la crianza invalida la biología. Así es. David Reimer muestra, se suicida a los 38 años, totalmente desconcertado, terriblemente, o sea,
perdido, terriblemente enojado con sus padres, odiando al doctor Moon, porque no le dejaron, porque lo engañaron. La siguiente, por favor. Esto lo dice claramente Daniel Robert Dufour en su libro, El fenómeno trans, donde dice, cada célula humana grita su sexo. Esto es porque, ustedes saben, el sexo no es el pene y la vagina. El sexo es cromosómico. Tiene que ver, algunos dicen XX o XY, ya parece que la cuestión es más compleja, SRY, bueno, es un poquito más complejo que eso, pero pues quedémonos con el modelo anterior, que es muy comprensible, que para ser mujer tiene que ser un XX en cierto cromosoma, pero para ser hombre en ese cromosoma tiene que ser un X y un Y. Aunque sabemos que hay XYY o XXY, bueno, es por eso que ahorita es la cuestión un poquito más complicada, pero de todas maneras sigue siendo así binaria entre masculino y femenino. Ante esta tesis de Judith Potter de que había muchísima anomalía, dice Dufour, eso no es cierto. Dice, para que la intersexualidad ocurre solamente, y aquí hay diversos estudios, entre 1 y 20.000 nacidos vivos o 1 entre 30.000 nacidos vivos. Estamos hablando de un punto 0003, algo así. Es muy, muy poquito. Ajá. Eh, entonces dice, ahora, tenemos un problema extra, y es algo que sale publicado en la revista Nature de este mes precisamente, donde la negación de la diferencia sexual, que viene, ya lo dije, directamente de las tesis de Butler, no, de que el sexo es el género es un constructo social. ¿Yo por qué le llamo la planta a la planta? ¿Por qué no lo digo el planto? ¿Ah? Pues porque no, en mi cultura se dice la planta y es femenino. El género es de las palabras, el sexo es de las cosas. ¿Ah? Si yo digo, entre los humanos, el género es el sexo, y si yo digo yo soy mujer y tengo pene, pero no, pero yo soy mujer, ¿eh? Y yo voy a una clínica y le digo, quiero que me den medicina para tal trastorno, y tú eres que hombre, mujer, yo soy mujer, ¿eh? Ah, ok. Y me dan la medicina. El artículo de Nature esto está generando problemas en las clínicas porque la autodenominación, que ya existe en muchas naciones, incluida la nuestra, que alguien llegue y diga, yo soy mujer, aunque tenga pene, yo soy mujer, y el médico diga, usted es mujer, ok, entonces vamos a darle tal medicamento contra el trastorno que usted tiene, pero como usted es mujer, eh, 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 le damos tal medicamento en tal dosis, pero cuando la persona es hombre, porque cada célula dice que es hombre, eso está generando problemas de salud, ¿ah? Porque los genes determinan reacciones diferentes a los fármacos, también los genes sexuales. Entonces, contra Butler, dice Dan Robert Dufour, el sexo no es un constructo social, y contradecirlo tiene consecuencias del orden de salud pública. Eso está en este artículo que les puse aquí. La siguiente, por favor. La siguiente. Espera. Sí, dale. Bueno, esto también generó un problema. Ahorita la famosa Tavistock, el Tavistock Clinic, que está en Londres, ustedes saben, esa donde estuvo Melanie Klein, que es famosísima, etcétera. Esta clínica, eh, una sección de ella se abocó a la disforia de género. Ujú. Y entonces, pues comenzaron a hacer operaciones, tratamientos hormonales, etcétera, desde que el niño lo comenzaba a pedir, es decir, desde la pubertad. Entonces, comienzan a hacerlo. Ujú. Y comienza a haber una ola de suicidio. Se genera una serie de demandas judiciales, y ahorita está cerrada, ya lleva casi más de un año cerrada.
Esto nos recuerda a la experiencia que creo que ya la comenté del doctor Ortiz Monasterio en el Hospital Gia González, ahí en Tlalpan, en la Ciudad de México. Alguna vez el doctor Ortiz Monasterio, que tuve el placer de conocer, fue un compañero de mis papás. El doctor Ortiz Monasterio, este, que fue el primer cirujano plástico mexicano que hizo operación de cambio de sexo, publicó un artículo en los años 70 donde él contaba de pacientes que había operado de cambio de operación de género masculino a femenino, es decir, les vaciaba el pene, lo retrotraía y construía una especie de vagina. Eh, los resultados eran de que después de 3 meses de la operación, el 50% de los pacientes se le habían suicidado, otro 25% se había vuelto completamente loco y solamente dos eran que se habían mantenido relativamente cuerdos. Es decir, de los 20 que había operado, 18 estaban o muertos o locos. Entonces termina el artículo del doctor Tony Monasterio. Tengan mucho cuidado con este tipo de operaciones porque hay que hacer un estudio psicológico muy serio antes de permitir hacer esto. Sin embargo, la Tavistock lo comienza a hacer. Seguramente no leyeron el estudio del doctor Ortiz Monasterio, no tenían por qué leerlo. Pero siguiendo las ideas, esto que viene de Foucault, Judith Butler, Lucy de Garay, pues sí, John Mooney, se pueden hacer estas operaciones. También nos indica este doctor Dufour en su texto que del 100% de los jovencitos que tienen problemas de crisis de identidad, el 80% lo resuelve solitos casi al final de la adolescencia. Otro 13% siguen con problemas e incluso adoptan hacerse transvestis o hacerse homosexual, o sea, cambiar de... O sea, hay estas cosas, pero es el 13%. El 87% de los que tienen crisis de identidad sexual los resuelven, casi solos. La siguiente, por favor. Y bueno, eh, como les decía, a partir del texto de Judith Butler, del género en disputa, y de los comentarios finales sobre las ideas de Mónica Wittig, se deriva un tipo de lenguaje muy particular, el famoso lenguaje de género o lenguaje inclusivo, donde ya no tenemos que decir todos porque suena masculino y tenemos que decir todes o peor tods. Y donde tenemos que llegar a una reunión y decir, aquí estamos todos y todas, o queridos y queridas, que nos contamos, yo tengo una vez que quiero que me invite un día a Colima para decir, queridos colimenses y colimensas. Pero bueno, la cuestión ¿se acuerdan, los mayores entre los que están aquí, que cuando Vicente Fox comenzó a hablar de esa manera, yo me acuerdo muy bien que todos decíamos que este señor ya se le olvidó lo de la economía del lenguaje, que el lenguaje tiene que ser económico, o sea, en nuestra lengua castellana, pues es muy bella y es muy eficiente, no tengo que estar todo el tiempo repitiendo el género masculino y el femenino, o sea, para eso tenemos el uso neutro del masculino, o sea, cualquiera que ha estudiado gramática sabe de eso. Ajá. Y además sabemos muy bien, reitero, que el sexo es de las palabras. Nosotros decimos la jirafa, independientemente si es macho o es hembra, o la rata, ajá. O como dice muy bien Dufour, ¿por qué es masculino el escalón y femenina la escalera? Ajá. Sí. El género es de las palabras, no tiene nada que ver con el sexo. Ajá. Y es más, es una virtud de un lenguaje que es económico. Si puedo decir algo, una frase, con Ahora, sujeto, verbo y complemento se agradece. En vez de ponerle oraciones regidas y dar una serie de recovecos que nada más hacen incomprensible lo que estoy diciendo, se agradece la economía del lenguaje. Y además, el lenguaje no se modifica por decreto. Una vez me llegó una carta cuando estaba todavía en el colegio de Morelos exigiéndome que emplease lenguaje inclusivo. Dije, pero es que no puedo hacerlo. Yo fui educado
sea, no es porque yo ahora voy a utilizar lenguaje inclusivo, voy a decir todos, estamos, o sea, no me sale, no me sale. Cuando yo hablo, no pienso. O sea, no es de ese orden lo que se le puede solicitar a alguien. Y además, dice Dufour, estamos pasando de una binaridad masculino-femenino a una nueva binaridad que es transgénero-cisgénero. Transgéneros son aquellos que no están de acuerdo con el sexo recibido en la infancia, o sea, como ellos dicen, con el sexo asignado, y cisgénero es aquellos que sí están de acuerdo. Pero es una nueva binaridad. Entonces, pues, ¿qué? Pasamos de una binaridad a otra. La siguiente, por favor. Uno de los primeros que más fuertemente se han opuesto a esto es esta señora, la autora de Harry Potter, esta señora maravillosa que ha hecho que muchos jóvenes que no querían leer comenzaran a leer otra vez, gracias a los textos de Harry Potter. este, ella dice, yo prefiero que me metan a la cárcel porque ya le están amenazando porque no quiere hablar con lenguaje inclusivo. De este nivel están las cosas en Inglaterra. Por eso la Tavistock Clinic estaba haciendo las cosas así. Pero no solamente es Inglaterra, ¿eh? Tenemos una nueva cacería de brujas ahora. A mí una vez estaba yo firmando de un libro que publiqué y se acerca una señora y me dice, pues está muy bien lo que dice, pero usted no utiliza lenguaje de género. Pero le hacía como un reproche. Dije, pues sí, no, perdón, no, es que no me sale. O sea, cuando yo hablo, no estoy hablando, no estoy pensando. Es una cacería de brujas. La siguiente. Y bueno, Dani Robert Dufour, ya se lo imaginarán, ya creo que ya lo dije, es un gran filósofo. Para mí es el más importante filósofo francés vivo. Me va a decir, no, ¿y qué dices de Michel Onfray? Por favor, no, no. Michel Onfray es muy mediático, pero no hay comparación entre la profundidad de Dani Robert Dufour, alumno directo de Lyon, de Jean de Lyotard, y no hay comparación, no hay comparación. Quizás con Yves Courtine, el gran heideggeriano francés, o Pascal David, ya murió también, François Ferrier, perdón, François Fedier, el gran, el gran heideggeriano, el discípulo de Heidegger en Francia. Para mí, el filósofo vivo más importante es Dani Robert Dufour. Su obra es vasta, es una treintena de volúmenes, es el que nos abre la comprensión de lo unario, lo binario, lo ternario. Y en los últimos años se puso a estudiar el mercado. Ajá. La siguiente, por favor. Y en este libro que se llama precisamente así, El Divino Mercado, que es una crítica durísima a la economía neoliberal. Es un estudio muy profundo de la economía neoliberal, desde el punto de vista marxista, posmoderno, etc. Y entonces, imaginen, este libro se había editado no solamente en francés, sino también en portugués. Él está casado con una brasileña. Y entonces, en el año 2020 se tiene que reeditar la versión portuguesa del Divino Mercado. Y entonces cambia el comité editorial de la Universidad de Campinas, una de las más importantes de Brasil, donde se le critica al libro que ya habían publicado, por diferenciar entre sexo y género. Y dice Dufour, dije entre otras cosas que el derecho a ser gay debe absolutamente formar parte en cualquier buena democracia de los derechos humanos, pero que eso no invalidaba en modo alguno la existencia de dos sexos. Uh-huh. El comité editorial de la Universidad de Campinas lo declaró reaccionario binario y decidieron no publicar la obra. La siguiente, por favor. Aquí les pongo el fragmento completo del texto, o sea, que decía que lo ocasionaron como reaccionario binario. Lo hicieron así porque recordé en una gran universidad una verdad científica elemental.
la de que los mamíferos todavía se caracterizan, según tengo entendido, y nos guste o no, por estar diferenciados sexualmente. Ese grupo amenazó mi trabajo, el grupo trans que estaba dirigiendo el comité editorial, ese grupo amenazó mi trabajo con entablar una demanda a la universidad si se publicaba. Mis tesis, después de haber sido falsificadas, se encontraban ahora criminalizadas. La directora editorial, inicialmente muy entusiasmada con la idea de acoger mi libro, no tuvo valor para oponerse a estos actos sectarios estilo talibán o guardia roja trans. En lugar de discutir mis tesis, como hubiera exigido la tradición intelectual, la traducción fue pura y simplemente cancelada. De esto deduzco que ya no tenemos derecho a decir que hay dos sexos en una gran universidad y con la ola woke nos aproximamos a la entrada de terraplanistas y otras creacionistas a la universidad. La siguiente, por favor. Y bueno, producto de esa censura surge este libro, El fenómeno trans, la mirada de un filósofo. Donde dice, entre otras cosas, cita a Jean-Claude Dupuy, diciendo esto que ya les decía hace rato, que la lengua francesa usa como neutro al género masculino en el plural, y eso no tiene nada de raro. Uh-huh. El masculino se puede utilizar como género neutro. Y bueno, eso es una cosa de la gramática. Es lo mismo en castellano. Decimos, cuando porque los hombres pensamos, no me refiero al masculino, en castellano decir los hombres pensamos es todos, es decir, es sinónimo de la humanidad piensa. La siguiente. Es un uso del castellano que encontramos desde Cervantes, porque también eso está, ¿eh? Hay, hay, hay radicales neofeministas que dicen, qué horrible, Cervantes era eh, por escribir sin lenguaje inclusivo, es patético, o sea, eso no puede ser. Pero bueno, en fin. Y lo interesante del texto de Dufour es que no se queda nada más, la anterior todavía, no se queda nada más en denunciar pues, el maltrato que tuvo su obra. Se pone a estudiar por qué será eso. Y vuelve al punto que venía trabajando antes, al divino mercado. Y aquí viene otra cosa muy interesante. Dice, el mercado dominante es quien dicta las necesidades, incluida la de los trans. El mercado es el que crea la necesidad y la demanda de cambio de sexo. Ajá. Este es un engaño, pero ahorita voy a ir a eso. Es un engaño. Los trans son eunucos modernos. Aquí les puse al último famoso eunuco. Este es el famoso cantante Farinelli, que sus padres, precisamente para hacer que mantuviese esa hermosa voz de soprano que tenía cuando era niño, pues lo castraron. Entonces, su nombre real, Carlo Broschi, se le castra y mantiene una hermosa voz femenina toda su vida. Pero pues, uy, como que no está tan bonito eso, pero bueno, la siguiente. Eh, la tesis de Dufour fuerte es lo que está debajo de este fenómeno actual es el capitalismo. ¿Ah? Y entonces se pone a hablar de un tal Bernard de Mandeville. Mandeville el primer psi, dice Dufour, un médico que se pone a estudiar filosofía y que traduce al inglés la Alfauda de La Fontaine, por si vive en Francia se va a Inglaterra, hace un tratado sobre las pasiones histéricas y las hipocondríacas, inventa la talking cure en el siglo XVIII, 100 años antes que Freud, más de 100 años. Y, y, y le preguntan, ¿por qué tienes éxito con los locos? Y dice Mandeville, porque los escucho muy atentamente y porque trato de hablarles en su propio idioma. Cuando Dufour se encuentra esta frase, Mandeville dice, es que es un Lacan antes de Lacan. ¿No? También habla una parte muy interesante que se llama la fábula de las abejas o el tratado sobre los orígenes de la virtud moral. La siguiente, por favor. La fábula de las abejas es un texto muy famoso. Entró al índice de libros prohibidos, al Index Librorum Prohibitorum,
porque decía cosas como esta. Decía, imaginen que tengo una colmena donde reinaba el vicio. Había crímenes, había prostitutas, había pues, truanes, había de todo. ¿M? Y entonces uno se da mucho dinero y pues lo derrochaban y eso pues movía la economía y la colmena funcionaba, digamos, bien. Pero un día la colmena decide que ya no iba a haber tanta inmoralidad y entonces decide pues ya no gastar en cosas feas, ya no gastar en prostitución, ya no gastar en... ¿no? Y se genera el ahorro. Y la colmena se va al demonio, porque ya no había movimiento de dinero. ¿Sí? Es terrible. Oye, pero entonces la virtud moral genera pobreza. La siguiente, por favor. Pues esto lo leyó David Ricardo y Adam Smith. Y se dieron cuenta que Mandeville tenía razón. La riqueza de las naciones de Adam Smith es una aplicación, no tan de manera tan brutal como lo plantea en la fábula de las abejas Mandeville, pero sí de las tesis de Mandeville. Ajá. Las naciones se hacen ricas por el movimiento de los mercados, movimiento del libre mercado, donde se vale de todo. Ajá. Eh, Mandeville también hablaba de tres tipos de hombres, decía. Si hay tres tipos. Los egoístas que se someten, los criminales, la segunda categoría, y la tercera, los peores de todos, los gobernantes, los peores de ellos. Aquellos que aparentan virtud, pero son viles. Entonces, dice Mandeville, en su teología, dice, Dios mismo fue el que estableció que fueron los gobernantes los peores de todos. ¿No? Esos que solo engañan y adulan a las masas. ¿No? Y bueno, la obra, obviamente, de Mandeville, pues fue quemada. O sea, era demasiado brutal lo que estaba diciendo. Y entonces, pues lo que la quemaron. En el Legal Index, pero la retoman. Esto lo trajo con mucho cuidado Dufour, la retoma Adam Smith con su concepción de self-love, con su idea de amor a sí mismo, y con Marx con la idea del fetichismo. Entonces termina este apartado Dufour diciendo que vivimos en un mundo mandeviliano, con mucha prosperidad capitalista, pero con una naturaleza depredada y con una civilización, una sociedad cada vez más depredada también. La siguiente. Entonces dice, este fenómeno del querer ser trans es un fenómeno del mercado. Se podemos cambiar de nombre, de esposa, pero no de padres. Tampoco podemos cambiar de lugar de nacimiento o de lengua materna, pues ya nacimos con esta. Y tampoco podemos cambiar de sexo. ¿Por qué? Porque viene marcado en cada una de las células. Ujú. El género, dice Dufour, es de las palabras. Es una construcción social, por supuesto. Por ello se puede cambiar. ¿Ah? Y yo puedo, pues, digo, decir ahora en adelante ahora llámenme Luisita y me voy a vestir de mujercita ya, ¿no? Y hasta puedo bailar y hacer cosas así de mujercita y pintarme los labios y poner, ajá, quizás hasta me corte la barba para aparentar, pero es toda la apariencia. ¿No? Hacerme transvesti. ¿Ah? Eh, Incluso hay tradiciones en eso, los mushes en Oaxaca. El niño nació volteado, pues ya, se convierte en mushe y ya. Ujú. Pero el mushe es como, es un transvesti. ¿Ah? Eh, y no se vale ese travesti. No, claro que se vale y está muy bien. Y se vale que me guste otro hombre, me encanta, padrísimo. O sea, se vale. O sea, todo eso, ¿cuál es el hombre? Freud decía, el hombre es de naturaleza bisexual. ¿Cuál es el problema que te guste alguien de tu propio sexo? Pues ninguno. Ajá. Pero eso no te quita que naciste con un penecito y unos testículos o con una vaginita y tus ovarios. Y ya, pero que me gustan las otras que tienen. Yo tengo varios, pero me gustan otras que tienen ovarios. Está muy bien, qué padre. Ajá. Es una de las vicisitudes posibles y de las salidas del Edipo, se vale. Ujú. Eso es muy freudiano. Se- eh, pero ahora tenemos un fenómeno nuevo y es que el mercado dice, te puedes hacer tú del otro sexo. Eso es nuevo. La siguiente.
Y entonces, en el divino mercado, dice Dufour, se promueve lo trans. Se promueve, tienes identidad sexual, no te preocupes, yo te cambio el sexo, te lo cambiamos. Pero como tantas otras cosas del mercado, pues solamente vende engaños. Esto ya lo tendríamos que haber sabido después de tantos años de capitalismo. Y entonces llega y te dice, tienes penecito, pero quieres ser mujercita, no te preocupes. Yo te quito el pene y te hago mujer. ¿Pero la hacen mujer? No, le quitan el pene y los testículos, eso sí. Le hacen una especie de vagina. ¿Pero eso la hace sentir lo que siente una mujer en el coito? Pues no. Soy mujercita y quiero ser hombre. Ay, pues te pongo este aparatito que le vas a tener a inflarlo para que se ponga erecto, porque pues no puedo imitar eso. Pero ahí está, ¿no? Pero pues, es un engaño. Pues sí, es un engaño. Lo que hay realmente es una castración. No ocurre un cambio de sexo. Lo que hay es una castración. Cuando la persona que lo sufre se da cuenta, o se suicida, o se vuelve loco. Esa es la enseñanza que nos dejó el doctor Ortiz Monasterio, que aceptó ser engañado. Recuperar la identidad no pasa por el cambio de sexo. La crisis de la identidad de la adolescencia no se resuelve con el cambio de sexo, se resuelve por llegar a ser el que se es, para decirlo en términos de Píndaro, de Nietzsche, o de Goethe, o incluso de Heidegger, que todos repiten la misma fórmula. ¿Y esto qué pasa? Pues, ¿qué pasa con nuestra famosa clínica Tavistock? Perdón, Tavistock, le puse una R de mal, Tavistock. En la clínica Tavistock, ahora son ya 1000 familias las que están denunciando a la sección de estudios de género de la clínica. Los acusan de qué? De dos cosas: de engañarles, porque les dijeron que iba a haber un cambio de sexo cuando fue una castración, y en segundo lugar, de no haber informado bien. Dicen, cualquier cosa requiere un conocimiento informado, y nos hicieron firmar un documento mentiroso y sin habernos dicho exactamente qué va a pasar. Nos hicieron firmar una responsiva. ¿Qué hace la Tavistock? Pues es una clínica mañosa, llena de abogados corruptos. Y hoy te están denunciando, están victimizando a las víctimas, a los familiares de los que se suicidaron, diciéndole que a ellos les pueden decir misa, pero ellos tienen el documento firmado por ellos, diciendo que aceptaban la operación de este cambio de sexo. Bueno, no es cambio de sexo, está bien, pero es que es lo que ustedes querían, es lo que quería él que se mató. Ajá, es lo que quería. Nosotros hicimos lo que ustedes querían. Y están amenazando. Ahorita hay personas de estos padres de muertos que están diciendo, ya mejor ya no digo nada, ya me están molestando demasiado, mejor ya. Eso es lo que está pasando ahorita. Esto es de eh, hace 2 meses, 3 meses. La siguiente, por favor. En México, las ideas de Jody Butler han entrado de manera brutal. En México ya se puede hacer sexo autorreferido. El Congreso de la Ciudad de México aprobó el 7 de septiembre de 2021 la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas. Artículo 2. Todas las personas tienen derecho a autodescribirse LGBTTI, pues es lesbian, gay, bisexual, bueno, todo esto. ¿Qué quiere decir eso? Transexual. Asimismo, tienen derecho a adoptar y manifestar para sí su orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Se viralizó hace tiempo un video, un señor que decía, yo ya no, ahora, un señor sale con vestidito de hombre, por supuesto, barbón y pelón, y dice, yo ahora ya no me voy a llamar Panchito, ahora díganme Susanita, porque ya me di cuenta que hay más organizaciones que defienden a las mujeres, y yo ya soy mujer, ¿no? Entonces, sí, claro, soy mujer, pero lesbiana, me gustan las mujeres. Y pues soy nada más, no me voy a operar. Ajá, se me respete eso. Ajá.
Y mi expresión de género es masculina. ¿Por qué? Porque así soy. Ajá. Entonces no cambió nada, pero ya es mujer. O sea, eso es un chiste. Ujú. Y además esto ha generado más locura. Ahora tenemos las transespecies. Aquí les puse esto, que es un grupo en Alemania que son personas que dicen que quieren ser tratadas como perros. ¿Sí? Es que a los perritos los tratan muy bien, los acarician, son cariñosos bueno, en Alemania, llega aquí en México no, pero en Alemania sí. Entonces, yo quiero ser tratado como perrito. Y es un grupo importante. Se hizo famoso otro canadiense que decía que era un gatito. O sea, bueno, la siguiente, por favor. Y esto da un paso más. Hay una señora que se llama Donna Haraway, que escribe el texto que se llama El Manifiesto Cyborg, donde habla ya del transhumanismo. Ya no es solo transexualismo, ahora es transhumanismo, porque humano es un constructo social. Entonces, puedo ser un transhumano. Ujú. Ya no puedo ir más allá de los límites de la muerte, más allá de los límites de la fuerza y ponerme unas piernas biónicas y saltar 10 metros. Puedo, y puedo tener la posibilidad de establecer nuevos corazones y nuevos cerebros y hacer trasplantes para que yo ya nunca muera. Eso es el cyborg. Eh, es una nueva humanidad. Incluso hay un grupo de neofeministas que proponen un mundo sin hombres, vivir en un mundo sin hombres. Los hombres sobran. ¿No? No nos los necesitamos. Podemos seguirnos reproduciendo mediante in vitro y ¿para qué queremos a los hombres? Ujú. Esto deriva directamente, es la misma, deriva directamente de la tesis de Butler, Donna Haraway deriva de ahí, eh, y está generando otra cosa. Me puede decir, pues sí, quizás el futuro de la humanidad, pues yo ya no la llamaría humanidad, pero es que sigue llamando así, porque para mí un humano es esto que viene de la Tierra y que vuelve a la Tierra. Y como decía muy bien Heidegger, el humano es finito, ¿no? Es finito y temporal. Si tú ya dices, ya no es eso que es tierra y va a la tierra, pues entonces estamos hablando de otra cosa. Yo ya no la llamaría humano. Pero bueno, aquí ya estamos en otro terreno que, eh, que lleva otra cosa. La siguiente, por favor. Eh, esta carencia de límites, porque eso es lo que es, afecta al fenómeno trans, pero también al psicoanálisis. Y aquí me refiero directamente a los psi, porque había también psicoanalistas, ¿eh? Como como Fabrice Boulez, como Maripaz Rodríguez, en la Tavistock, que, que decían, pues sí, pues sí, eso es lo que quiere el otro, que respetamos su deseo, sin darse cuenta que a veces la necesidad es creada por el mercado. Y aquí entramos a la tesis fuerte de Daniel Roberto Fua. ¿Mm? Esto que deriva de Foucault, de estamos naturalizando, se naturaliza la imposición. Si el psicoanalista, si el psicoanálisis cae en ese juego, lo que está perdiendo, ni más ni menos, es el real. ¿Ah? Es un grave error de Alush haber dicho eso de psicoanálisis era Foucaultiano no será, desde mi punto de vista. Eh, porque el real de Foucault no era nada más lo que Foucault decía, era también lo que él hacía. Y aquí tiene mucho sentido ese Foucault que a la vez que decía luchemos contra la dominación, a la vez él mismo era un dominador y lo actuaba con los niños de Túnez. En su discurso, él era un luchador contra esa imposición del género, del sexo que nos viene, pero en su vida, él era un dominador. Queremos tener la película completa. Pongamos los dos, ¿no? Recuperemos los dos. La siguiente, por favor.
La posición del analista, lo que se espera de él, es lo que dice Lacan en el seminario de la transferencia, una posición atópica. El psicoanalista no puede estar sino necesariamente en una posición políticamente incorrecta. No tenemos otra posibilidad, porque, como planteó muy claramente Lacan, y también lo dice cuando critica la religión, el porvenir de una ilusión, y dice, por favor, la religión es paranoia. Cuando dice cosas así, pues obviamente la cantidad de gente que lo odia se multiplica por 10. Cuando dice, pues sí, los niños tienen sexo, ¿eh? Pues obviamente Jung y muchos otros comienzan a odiarlo. Bloiler, es un perverso, Freud, y bueno. Lacan dice, el deseo del analista está más allá del odio y el amor, es un deseo de deseo, ¿no? Está más allá de lo bueno y lo malo, no juega la lógica aristotélica, no juega la ética aristotélica. ¿Ah? Es por eso, dice, la ética de psicoanálisis es un deseo que el otro desee. Ajá. Eh, que rompa con esas imposiciones como la que les viene del mercado o que le viene de esta cadena de repetición que traemos cada uno por nuestra historia. Psicoanálisis es una manera yo lo dije alguna vez, una máquina del tiempo que nos hace reescribir la historia que estoy citando a Lacan, Mm. en el seminario de los escritos técnicos. El psicoanálisis nos permite reescribir la historia, nos permite dejar el terreno de lo bueno, de lo malo, ¿ah? Y coloca al analista necesariamente en una posición atópica, no situable. ¿No situable en qué terreno? En el terreno del binarismo. ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Eres de los buenos como yo o estás de los malos? Desde la posición dictatorial, o estás conmigo o están contra mí, que es la definición que da Hannah Arendt de los totalitarismos. El totalitarismo es, ¿estás con nosotros o estás contra nosotros? No hay una posición intermedia. ¿Ah? Para el totalitario, que es la definición de Hannah Arendt, ¿estás conmigo, Hitler? ¿Eres ario o eres antiario? ¿Ah? Y si eres antiario, te voy a matar. Si eres ario, estás conmigo. Cualquier dictador es o estás conmigo o estás contra mí. El psicoanalista no está ni con uno ni con otro, es crítico, porque en principio puede leer la verdad que está en juego en las dos posiciones, y su tarea no es colocarse en una de ellas, al contrario, es por eso que está siempre fuera de cualquier ideología, de cualquier racismo, conservadurismo, izquierdismo, sexismo, etcétera. ¿Mm? Aquí, pasemos a la siguiente, ahorita vuelvo a este otro ejemplo. Ya, La siguiente, otra vez. No, la siguiente. es esta la que ya había puesto. La siguiente. Esta, la otra. Que quiero seguir esta idea. Ahí está. Eh, esta formulación, toda identidad es fascista, me parece que es totalmente pertinente. Carl Schmitt, el ideólogo de los dictadores, eh, tenía una cosa que llamaba, ¿cómo le puso? No era dialéctica amigo-enemigo, tenía otro nombre que le ponía antes. El criterio amigo-enemigo, que era, que es el mismo que les decía un momento. O repites lo que yo digo, entonces eres mi amigo, o me contradices, entonces eres mi enemigo. ¿No? Ese es el principio de toda dictadura, la establece muy claramente en su teoría de la política, Carl Schmitt. Este, y, eh, y si ustedes piensan un poquito en lo que se llama, de dónde nacen el racismo, para seguir con este mismo ejemplo, el racismo es adolescente. Quien lo trabaja esto muy bonito es James Joyce en el retrato del artista adolescente. Dice, cuando el niño, estoy citando a Joyce, cuando el niño es niño, el niño es por sus padres. Se define a alguien, es el hijo de Menganito, el hijo de Menganita. El niño adquiere su identidad por sus padres y no tiene problema, está bien, no tiene crisis.
Cuando llega la adolescencia y los padres se caen, llega la famosa crisis de la adolescencia. ¿Y cómo la resuelve el adolescente? Lo hace juntándose, haciendo grupos. A veces son bandas juveniles, a veces son pequeñas mafias, a veces es el grupito de niños que odia a las niñas, a veces el grupito de niñas que piensan que no requieren de los niños, etcétera. Ujú. O soy de la América, o soy mexicano, o soy lo que sea. Toda identidad proviene de ahí, toda identidad es adolescente. Ujú. Eh, Como dice muy bien Didier Ancier en el libro La imagen grupal, no, perdón, La ilusión grupal, perdón, se llama así, La ilusión grupal, Didier Ancier dice que cuando un grupo se establece, necesariamente, cuando se crea una identidad grupal, lo hace contra otro. Dice, nosotros los de esta oficina somos los buenos y los otros son los tarados, son los lentos, son los que no hacen bien las cosas. Nosotros los mexicanos somos los buenos, los otros son tontos, son desgraciados. Siempre que se crea una identidad, siempre se crea una identidad grupal, se hace contra otro. Toda identidad, entonces es fascista. En el sentido, acuérdense, fascis en latín quiere decir agrupación, ramillete. Una fascis era un grupo, un grupo. Pero también es fascista en el otro sentido, en el sentido de nosotros somos los que tenemos la verdad, nosotros somos los buenos y los demás están mal. Eso es propio de cualquier identidad. Se espera de un analista que no esté ahí, que su posición, lo reitero, sea atópica. Ujú. En una posición atópica no se da el mismo fenómeno que ocurre en las identidades adolescentes, que es yo, no sé, soy izquierdista y entonces los de derecha son los malos y hay que acabar con ellos. Estoy hablando de Stalin. Y entonces acabemos con todos los rusos blancos. ¿Ya? Ustedes lo saben, Stalin mató más soviéticos que el mismo Hitler. Porque aquel que se opusiera a los principios que él planteaba estaba en el error y por tanto merecía la muerte. Ujú. En cambio, en una posición atópica, cuando alguien se encuentra con otro que tiene un punto de vista diferente, como el que esté en la posición atópica, como decía hace un momento, bueno, no lo dije, pero bueno, se deriva de lo anterior, el deseo del analista es un deseo de deseo. El analista no sabe de la verdad del otro, pero quiere saber. El analista está en una posición de búsqueda. ¿Ah? Y cuando llega alguien que tiene una opinión completamente diferente sobre el mismo punto que está trabajando, se hace increíblemente interesante. ¿Por qué? Porque su opinión deriva de una experiencia diferente a la mía. Y eso lo hace increíblemente interesante. Ajá. Viene de otra fuente. Eso es maravilloso. Entonces puedo aprender mucho de lo otro. ¿Quiere decir que ya me hago del punto de vista del otro? No, 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 no. Pero mi concepción se enriquece con el otro. El otro no es enemigo. El otro se convierte en contribuyente en la búsqueda de la verdad. Cuando se está en la búsqueda de la verdad y no se cree que se está en la verdad, que es la posición del dictador. El dictador está en la posición de yo estoy en la verdad y tú tienes que repetirla. Y si no la repites, estás equivocado y te tengo que matar. El analista está en la posición de yo no tengo la verdad, pero quisiera tenerla. Tengo ciertas ideas. Y me encuentro con otro que tiene otras ideas. ¡Qué maravilla! ¿De dónde viene lo que tú estás encontrando? Se hace increíblemente interesante. Eso produce avance del conocimiento. En la dictadura el conocimiento está muerto. Esto está claro desde Hegel. En el capítulo 4 de la Filología del Espíritu, Hegel dice, la posición del amo es la posición muerta. El que va a continuar con la dialéctica es el esclavo, no el amo. Es el que esté en la posición perdedora. Es el que permite que siga el movimiento dialéctico. Entonces,
eh, de un analista, que es un analista, aquí vuelvo a la definición lacaniana de la proporción del 9 de octubre del 67, un analista es aquel, es un sujeto tachado, un sujeto castrado, sujeto en falta, que sabe que no tiene un otro garante, se sabe de la inexistencia del otro y que además tiene un objeto A, un objeto causante de su deseo, que sabe que es inalcanzable, que nunca lo va a tener. Y por tanto que puede haber otros que le den algún indicio. Pero qué padre que se encuentre con esos otros que le ayuden en ese camino, en esa búsqueda de la verdad. La siguiente, por favor. Ah, bueno, no, volvamos a las anteriores. Dos antes que me ¿Volvamos a brinqué. dónde? ¿A cuál? Dos antes que me brinqué. Ah, no, la siguiente. No, no es A cierto. ver ahí, esa ya, ¿verdad? Es allá. La siguiente. Es allá. La siguiente. Es allá. La siguiente. Esa. Ahorita, en nuestro mundo, a partir de las tesis de los excesos neofeministas, porque Dufour lo dice tal cual, si yo soy feminista, pero no neofeminista, dice, se está generando un fenómeno muy peculiar y es que ha desaparecido el piropo. ¿Mm? Ya el piropo ahora es ¿cómo se dice? Es acoso. Eh, y voy a citar un ejemplo, bueno, voy a citar dos ejemplos. Bueno, cito uno que me pasó hace ya como, que serán 40 años, cuando yo estaba en un partido de izquierda, se llamaba Partido Revolucionario de los Trabajadores. Yo en esa época trabajaba en la clínica San Rafael y nos llegó a esa clínica una mujercita que había sido violada. Pues me dice, bueno, pues, está bien, la violaron, pues que la vea el médico, ¿no? Pues, si le dejaron algún tipo de trastorno, la lastimaron, pues que la vea el ginecólogo. Pero no, nos la mandaba el ginecólogo a la interconsulta en el hospital psiquiátrico porque, y me tocó a mí atenderla, y es porque la habían violado, se la había llevado su novio a unas grutas, etcétera, y se la violó él, no, tuvo relación con el novio, pero con los otros 6, 7 amigos del novio, que él ya no quería y se la viola. Pero ella llega al consultorio porque dice, es que me gusta. Y lo que la tenía muy mal era que le había gustado la experiencia. Su moral le decía, es que esto no es aceptable. Su super yo le decía, ¿cómo que te gustó? Pero ella no podía reconocer, sino que sí le había gustado. Y ese era el conflicto psíquico que traía. Bueno, imaginen, se me ocurrió llegar a la reunión del PRT con las feministas que estaban hablando de problemas, de cuestiones de género, y dije, ay, miren, hoy en la mañana recibí una muchacha que le pasó esto. Se pueden imaginar que me querían capar. O sea, no solamente yo estaba diciendo mentiras, sino que era inconcebible lo que yo estaba diciendo. ¿Mm? Yo solamente estaba narrando el caso que acababa de ver esa mañana. Yo no estaba inventando nada, ni una palabra, pero era insoportable. Para la dictadura, la verdad se hace insoportable. Si una mujer ahorita se viste bonita para que la gente la vea bien y la adule, y la gente no la quiere ver porque ya da miedo. Ya da miedo ver a una mujer y menos quedársele viendo. ¿Qué me ves? Eso es acoso. Es la sociedad que estamos generando. Estamos generando una sociedad donde el deseo está prohibido. Eh, pero está el instinto. Y eso no se puede negar. Eh, Todavía hay mujeres que dicen, ¿por qué lo rechazaste? Es que no insistió de suficiente. Pues que le decías que no quería salir con él. Pues sí, pero tenía que haber insistido más. Pero eso es acoso, ¿no? Bah, no sé, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos con eso? La siguiente, por favor. Estamos volviendo a las épocas en las cuales el deseo está prohibido. Y aquí pongo el ejemplo de Abelardo y Eloísa. Pedro Abelardo, el famoso filósofo medieval, que se enamora de una alumna. Ujú.
y que lo van a acabar capando. Lo castra el papá de ella, a pesar de que se casó con ella, ¿no? Porque se casó en secreto. Bueno, o sea, es esa época en la cual el deseo estaba prohibido. Tenemos las cartas completas de Abelardo y Eloísa, donde ella también lo quería, pero estaba mal visto el deseo de un hombre, y ni siquiera creían que era tan mayor, él le llevaba como, creo que 10 15 años, pero estaba muy mal visto. Hemos vuelto a la era de la intolerancia al deseo. La siguiente, esto ya lo dije, la siguiente. Bueno, entonces, eh, la identidad es fascista. Ujú. Nos hace creer que estamos en la buena posición y todos los demás están en la mala. Sí espero de un psicoanalista que no esté en una posición de identidad adolescente. Se espera eso. Si no, va a ser incapaz de curar a otros que lleguen con problemas de identidad adolescente. Si llega alguien con la misma identidad adolescente que él, va a ser incapaz de curarlo de ella. ¿Mm? Y la identidad adolescente puede generar muchos, muchos crímenes. Ajá. La guerra es uno de ellos. Es que yo soy mexicano y los mexicanos somos los mejores de todos. ¿Cómo que los guatemaltecos o los ecuatorianos, lo que acaba de pasar hace rato, ¿no? Los ecuatorianos, ¿cómo que invadieron estoy hablando de Atolini, cómo que invadieron nuestro territorio nacional en Ecuador? Tenemos que ir a hacerles la guerra. ¿No? Si eso no es una estupidez, yo ya no sé qué es una estupidez. ¿No? Si se espera de alguien con cierto trabajo respecto a sí mismo, y ya estoy hablando de un analista, que pueda dejarle la identidad adolescente atrás y pueda llegar a estar en esta no identidad, en esta posición atópica, que es el nombre que le da Lacan, en esta posición atópica del analista, que le permite criticar, que le permite estar fuera de toda identidad, incluso incluida la identidad nacional, ¿eh? El patriotismo es una separación del mundo, ¿eh? Es una región de entes diferente a las demás. Eh, las guerras son un producto de esto. El que no haya posibilidad de hacer acuerdos en las cumbres de las partes de la ONU, ajá, para poder detener el calentamiento global deriva de esto, ¿eh? Deriva de que alguien le dice a Estados Unidos, oye, tienes que reducir tus emisiones a la mitad porque es terrible lo que está haciendo con el planeta. Y Estados Unidos dice, pues sí, pero que también los guatemaltecos y los salvadoreños, ¿eh? Y los salvadores levantan la mano y dicen, oye, si pides que reduzca la mitad mis emisiones, pues ya me morí de hambre. O sea, ahí de Estados Unidos, pues todo no voy a cambiar yo, ¿eh? Todos coludos, todos rabones. Y pues tiene razón. Pero ¿qué es lo que está en el fondo de eso? La nominación. El yo soy estadounidense y yo defiendo los intereses de mi nación. Eh, Eso es patético. Ese olvido de que todos somos humanos, de que este que ahora llamo mi enemigo proviene es un primo mío, hijo de Lucy. De ahí viene ese que tiene otro color de piel, que tiene otro lenguaje, también proviene de la misma Lucy, ahí en la garganta de Olduvai, de esta protohumano que comenzó a tener hijitos que se fueron por todas partes, y que ese que estoy matando en la guerra es mi primo, es mi hermano, es mi tío. Ajá. Es absurdo. La conciencia planetaria es impensable para un militar, para un nacionalista. Si queremos afrontar y detener fenómenos como la guerra, que ahorita puede llevarnos al demonio, o como el calentamiento global, necesitamos lograr estar en una posición de conciencia planetaria, ujú, de identidad que no es identidad, de una identidad que está más allá, de una identidad que quieren decir, bueno, identidad de soy psicoanalista, punto, pero nada más. ¿Mm? Es una posición de deseo, es una posición de
de quiero saber, de tengo un objeto que sé que nunca voy a alcanzar, pero quiero, que sé que no hay garantes, que sé que estoy en falta. Entonces, eh, creo que es la última. La siguiente, por favor. Sí, ok, esto es lo que quería decir.